Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite. Para conocer la realidad sin tanta vuelta. Equipo Maíz les invita a escuchar Vamos al grano. ¡Comenzamos! Hola, ¿qué tal, amigas y amigos? Les damos la bienvenida a una nueva cosecha de Vamos al grano. Como siempre, todo el equipo de producción de este programa está listo para llevarles la información y el análisis que nos ayuden a entender mejor la realidad en la que vivimos. Saludamos a quienes nos escuchan a través de esta radio y también a través de las radios que retransmiten este espacio durante la semana. Soy Edgar Rosales. Damos inicio a Vamos al grano, la realidad sin tanta vuelta. César Villalona, gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Gracias, Edgar. Un saludo. Un saludo para la gente que se da cita con nosotros siempre en este espacio. Hoy vamos a hablar sobre población salvadoreña entre la rebusca y la incertidumbre. Pero antes de iniciar con el tema, le vamos a dar paso a nuestra primera sección del programa, la cual es una introducción a lo que hoy vamos a tratar con César. Les invitamos entonces a escuchar la cápsula antes de ir al grano. Antes de ir al grano. Las vacaciones agostinas finalizaron. Muchas familias fueron a pasear a una playa o al campo de la feria en busca de un momento de esparcimiento. Sin embargo, para muchas familias, darse ese paseo les implicó invertir una cantidad de dinero que desajustó su presupuesto familiar. Eso se agrava por las carencias que hay en el sistema de salud y educación pública. También, el desempleo y el alto costo de la vida complican aún más la situación familiar. ¿Cuáles son las carencias actuales en el sistema de salud y educación pública? ¿Cuál es la situación del desempleo en el país? ¿Qué posibilidad tienen las familias salvadoreñas de cubrir el costo de la vida? Sobre esto hablaremos en esta edición de Vamos al grano. César, una buena parte de la población acaba de tener un periodo de vacaciones por las ya conocidas fiestas en honor al Divino Salvador del mundo. En medios de comunicación, en redes sociales, circuló información sobre la cantidad de dinero que tenía que invertir una familia para poder salir a pasear o a visitar el campo de la feria. Y para una familia de 5 personas, el gasto era de al menos $60. Esa cantidad de dinero golpea el presupuesto familiar. Entonces, a eso hay que sumarle también otras carencias o desmejoras que hay en los servicios públicos. De eso vamos a hablar en este espacio y vamos a iniciar entonces preguntándote en qué condición están los servicios públicos de salud, educación actualmente, y también ¿qué nos puedes decir sobre esto? Este año los servicios de salud y educación, también de agua, entre otros, se deterioraron desde que entró en vigencia el presupuesto nacional, que se aprobó a finales del año pasado y comenzó en enero de este año, porque les recortaron en ese presupuesto $150 millones al Ministerio de Salud y 108 millones al Ministerio de Educación. La empresa de agua potable tuvo un recorte de $1 millón menos, pero no es una cifra tan alta, pero es una disminución en vez de tener un presupuesto mayor ante la problemática que hay en el país del servicio de agua. Pero en lo que tiene que ver con salud y educación, esos recortes fueron muy drásticos. En el caso de salud hubo un despido de 2.000 trabajadoras, incluyendo personal médico. Esto tiene que ver con el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional que firmó el gobierno para un préstamo de 1.370 millones a cambio de aplicar un programa de ajuste de recorte de gastos fuerte y aumento de ingresos. Todavía el gobierno no ha estado actuando por el lado de los impuestos, pero ha recortado muchos gastos. Entonces esos ministerios recibieron recorte. Han sido cerrados este año 50 equipos comunitarios de salud familiar. Esa es una información pública. Y también hay carencia de insumos y de medicamentos en los hospitales, incluso en el Seguro Social. Y muchas citas médicas se están programando con un tiempo muy prolongado. Entonces hay una problemática de despido, falta de personal de salud
en función de la demanda de la población. En el Seguro Social, por ejemplo, los especialistas por tarjetavientes son cada vez menos. Problema de desatención en cuanto a los medicamentos, los insumos, y el primer nivel de atención de salud muy afectado por el cierre de los equipos comunitarios de salud. También hubo un recorte en el rubro de infraestructura. Entonces ya es visible el problema de la salud. Se venía arrastrando una problemática, pero se ha agravado. Incluso llama la atención que en las encuestas está saliendo el tema de salud en la que están haciendo las instituciones que se dedican a este tipo de investigaciones, como la UCA. El tema de salud está saliendo como un problema para la población, un problema recurrente, y hay aumento de las enfermedades prevenibles. Entonces esta es la situación en que estamos, pero que tiene que ver con este recorte presupuestario. En el caso de educación también hubo un recorte, no aumentaron prácticamente el salario a los docentes. Llegaron a una negociación con unos gremios ahí, pero el aumento fue de $3 y tantos centavos por mes, o sea, muy pequeño. Y en el año 2024 despidieron 4,000 docentes. Y este año han continuado los despidos. Y han sido cerradas 72 escuelas. Eso impide que muchos niños, niñas, jóvenes puedan asistir a los centros escolares porque se lo han cerrado en su comunidad. Algunos se pueden ir a otros centros escolares más lejos, pero eso significa un traslado que afecta a los hogares porque tienen que pagar en transporte. Hay que sumarle a esto también que ha habido recortes en la entrega de los paquetes escolares. Están entregando uno y el vaso de leche no lo están entregando todos los días en las escuelas. Nosotros tenemos esa información de muchos docentes. Los paquetes escolares eran 2 al año. Entonces, nada, hay un problema en educación que se refleja también en una reducción de la matrícula escolar. El dato que han dado los gremios docentes es 20,000 estudiantes menos en las escuelas públicas, y los gremios, o mejor dicho, las asociaciones de colegios privados hablan de una reducción de la matrícula de 40,000, que es más de 20% en los centros educativos escolares. Pero esto tiene que ver, en el caso del sector privado, con el problema de los ingresos de los hogares, ¿verdad? Que no han podido mantener a sus hijos ahí por un problema del encarecimiento de los bienes y servicios y los bajos ingresos de la gente, ¿no? En el caso del sistema público es por recorte presupuestario. Está toda esta problemática. Siguen despidiendo docentes. Constantemente salen denuncias de los gremios docentes hablando de este tema. Eso es un poco cómo está el ambiente, por decirlo así, en el tema de educación y también, como lo dijiste, en el tema de la salud. Ahora, ¿cómo está la situación del empleo en el país? Que también son datos importantes que hay que dar a conocer. Sí, los datos del gobierno nunca están actualizados, pero hay información que uno puede procesar, que sale de los gremios empresariales y de otras fuentes. Por ejemplo, el año pasado despidieron en el sector industrial 10,000 personas. Ese es el dato de la Asociación Salvadoreña de Industriales. Esto tiene que ver con el deterioro de la industria en el país, porque el sector industrial, igual que el agropecuario, ha venido perdiendo peso en la estructura productiva. El sector industrial aportaba el 16% de toda la producción del país de bienes y servicios, hoy aporta el 14%. Hay un descenso en 6 años. Y las empresas exportadoras, sobre todo las maquiladoras, han tenido problemas en cuanto a la cantidad de bienes que venden en el exterior y la entrada de dólares por esas exportaciones. Han caído las exportaciones de las maquilas en 3 años, en los últimos 3 años, 2023 17%, 2024 15%, y este año siguen cayendo. Tiene que ver con un problema del mercado de Estados Unidos, entre otras cosas, porque ahí es donde fundamentalmente venden. Entonces en la industria hay un problema de empleo. Fíjate que acaba de cerrar, o mejor dicho, anunció que va a cerrar una empresa maquiladora que se dedica a confeccionar camisetas. Se llama Impresión Apparel Group. Van a despedir 575 personas. Eso lo acaba de denunciar un sindicato. Y ahí la mayoría de la gente que trabaja son mujeres. Entonces hay un problema de que
A veces despiden cuando cierran estas empresas y no le dan las indemnizaciones a la gente. Y bueno, hay toda una demanda del sindicato para que se respeten los derechos laborales. Pero esto es una expresión de la problemática económica. Cuando una empresa despide 575 personas, cierra y despide esa cantidad de personas, es porque la situación económica no va bien. Se podría decir, bueno, es una empresa que exporta y entonces los pedidos en Estados Unidos han caído. Sí, pero es parte de la problemática general porque nuestra economía está inserta en la economía internacional. Lo que habría que ver es qué va a hacer el gobierno con su política pública. Se ha estado hablando de política para generar empleo con estas personas despedidas. Si podrían absorberla a otras empresas o si el Estado le va a dar algún apoyo, porque es una cantidad grande. Es una empresa grande. Cuando una empresa pasa de 100 personas empleadas es grande. También ha habido desempleo en el gobierno. Este año han despedido 8.000 empleados y empleadas públicas por el programa de ajuste del Fondo Monetario Internacional. Porque yo he hablado de salud y educación, de esos dos servicios, pero también hubo despido en otros ministerios donde hubo recorte presupuestario. Por ejemplo, en el ISDEMU. En el ISDEMU ya cerraron 12 oficinas departamentales de las 14. El Instituto de Desarrollo de la Mujer, y ahí han despedido mucha gente. En el ISDEMU trabajaban como 240 personas y hoy creo que no llegan a 200 las personas que trabajan ahí. También en agricultura y en otros ministerios. Mucha gente que pierde el empleo, bueno, se va del país o busca cómo montar negocios para sobrevivir, si es que puede, a trabajar por cuenta propia en sectores ahí de actividades comerciales, de servicios, con ingresos bajos y sin cobertura de seguridad social, porque el que trabaja en esa condición tiene un ingreso malo, no tiene un ingreso seguro además y no cotiza para la seguridad social. Entonces hay un dato que ha sido publicado ya en la prensa, en los periódicos, de que el 69% de la población salvadoreña trabaja en el sector informal. El sector informal es aquel que está integrado por personas que trabajan por cuenta propia, que generalmente lo que hacen es vender en la calle, y las personas que trabajan en muchas microempresas, que son comunidades familiares, que no están registradas legalmente y no se les descuenta a las personas para las AFP, para el seguro, es decir, para la seguridad social en general. Ya se está acercando al 70%. Para el año 2019 era el 64%, creo, entre 64 y 65% las personas que trabajaban en el sector informal, una cantidad grande, pero está creciendo. Eso quiere decir que la economía formal no absorbe mano de obra. Entonces no está generando empleo y el aumento del desempleo además genera una fuga de mano de obra hacia ese sector, que es un sector de personas que viven como puedan. Como decía este programa en su inicio, en su título, es la rebusca, ¿verdad? La rebusca y la incertidumbre. Entonces hay un problema de empleo grave en el país que se refleja fundamentalmente en las encuestas y en las opiniones en general de la gente. Creo que es el problema más sentido de la población, el del empleo, junto con el costo de la vida. Ahora, César, como lo has mencionado, si hay mucha gente que no tiene un salario permanente, eso significa que sus ingresos no son, o mejor dicho, que sus ingresos son inestables. Eso afecta su capacidad de consumo de bienes y servicios, imagino. Ahora, ¿hay información o se tiene información sobre el costo de la vida? Sí, el costo de la vida hasta junio de este año, no hay datos de julio, ha crecido $12 en el área urbana y $10 en el área rural. Esta es una información de la Oficina Nacional de Estadística y Censo. En el área urbana supera a los 500, debe estar cerca ya de los $520, creo un poquito menos. Creo que en el área rural el costo de la vida está como en $380 a $385. Sí, porque la canasta de alimentos es menor. Y
creció en $10 en lo que va de este año. Entonces hay una mezcla, como tú decías, una persona que va al sector informal tiene un ingreso más bajo y un ingreso inestable, porque imagínate, vivir de vender todos los días lo que se puede, eso no da seguridad. Además, han estado haciendo desalojos en algunas plazas y mercados. Por ejemplo, en el centro de San Salvador ha habido muchas personas desalojadas, que son parte de este grupo que trabaja vendiendo en la calle, en puestos. Entonces se mezcla eso con el alza del costo de la vida, entonces eso da un deterioro de la capacidad de consumo de la población. En estos días salió un reporte ahí creo que fue en La Unión, sí, un reporte, lo estuve viendo en un canal televisivo, donde la población se queja de que tiene menos capacidad de compra y la gente que vende en la calle está vendiendo menos. Alguna gente lo está atribuyendo a la remesa, pero en realidad las remesas están creciendo. Fíjate que las remesas este año, las remesas familiares que reciben los hogares, han aumentado más de 15% hasta junio. Entonces no es por ahí. El asunto está en el alto costo de la vida y que los ingresos son bajos. Y la pérdida de empleo formal, ¿verdad? Una persona que trabaja en un lugar que ganaba $500, 430, y que hoy se la rebusca en la calle, no tiene una capacidad de consumo igual, porque a lo mejor hoy recibe en un mes de los ingresos, digamos, lo que le queda después de que compró lo que va a vender y vendió y tiene un ingreso, cuando le resta lo que costó, no creo que le quede más de $300. Entonces hay una baja sustancial en el ingreso que afecta la capacidad de consumo. Eso se refleja en la economía nacional, ¿verdad? Cuando hay menos capacidad de compra de la gente. Bueno, vamos a continuar conversando con César. Para usted que recién nos está sintonizando, hoy el tema es población salvadoreña entre la rebusca y la incertidumbre. Vamos a conocer un poco más o a ampliar la información del tema que hoy estamos hablando en la siguiente cápsula y luego seguimos conversando con César. Desgranando palabras. La emigración ya no es una opción. Desde la llegada del segundo gobierno de Trump en Estados Unidos, se ha iniciado un aumento en la expulsión de personas inmigrantes que están en ese país de manera irregular. Eso se puede verificar en la cantidad de vuelos de aviones que han llegado a El Salvador, con personas que han sido capturadas en Estados Unidos y han sido retornadas al país. En los primeros 7 meses de este año, ya han llegado 107 vuelos, mientras que en el año 2024 habían llegado 76 vuelos en el mismo periodo. Eso ha generado temor entre las personas que hacen el viaje para intentar entrar a Estados Unidos. La cantidad de personas salvadoreñas que han sido capturadas en la frontera sur de Estados Unidos ha disminuido. En el 2024, entre los meses de enero a julio, fueron capturadas 27.276 personas salvadoreñas que intentaron cruzar la frontera. Entre el 2024, entre los meses de enero a julio, fueron capturadas 27.279 personas salvadoreñas que intentaban cruzar la frontera de México con Estados Unidos. En este año 2025, en el mismo periodo, la cantidad de personas capturadas se ha reducido a 2.784. Se podría pensar que es positivo que la cantidad de personas retornadas aumente, pues la gente está regresando al país y se reúne con sus familias, o que también es buena noticia que la cantidad de personas capturadas sea menor, pues está yendo menos gente del país. Pero también hay que preguntar qué va a suceder con toda esa gente que ahora ya no tienen la emigración como una opción para poder apoyar económicamente a sus familias. ¿Qué opciones le quedan en el país? Desgranando palabras. Continuamos en su programa Vamos al grano. César, otro aspecto que parece que pronto va a afectar a muchas familias es la cantidad de personas que están siendo capturadas
y obviamente deportadas desde Estados Unidos. Muchas de ellas enviaban apoyo a sus familias acá en El Salvador a través de remesas familiares. ¿Qué información se tiene sobre eso y cuál sería el impacto para la economía familiar salvadoreña? Bueno, la información que yo tengo es que entre enero y julio de este año fueron capturadas 2.784 personas salvadoreños, que intentaban cruzar la frontera sur de Estados Unidos. Esta es una información que ha salido en algunos medios de prensa. Y bueno, muchas personas además lograron cruzar la frontera, ¿no? Pero estas son las capturadas. El gobierno de Estados Unidos ha intensificado las deportaciones de compatriotas, no solo de personas del Salvador, sino que tienen una política de expulsión de inmigrantes masiva, hondureños, hondureñas, guatemaltecas, de otros países, de Nicaragua, en Estados Unidos hay una población inmigrante bastante grande, sobre todo de México, países de Centroamérica, algunos del Caribe. Entonces han intensificado las redadas y las expulsiones, y entre enero y julio de este año, la información que hay es que ya han llegado al país 107 vuelos de aviones con personas retornadas. Son personas que la capturan, incluso la tratan como criminales, aunque no hayan cometido ningún delito. Y la han expulsado para el país. Eso afecta obviamente a las familias que reciben apoyo económico a través de la remesa. Hasta ahora las remesas no han caído porque la gente está mandando más dinero, porque sabía que venían todas esas deportaciones y porque sabían que el gobierno de Estados Unidos le iba a poner un impuesto. De hecho, le puso un impuesto al envío de remesa de 1%, pero es pequeño. Creo que por ahí no va a haber una mayor afectación, pero sí en este caso de las expulsiones masivas. Además, la economía de Estados Unidos está entrando en un proceso de baja producción y aumento del desempleo. Entre enero y junio el desempleo pasó de 4,1 a 4,3%. Eso es una cantidad grande. Cuando ya tú la traduces a cantidad de personas, es una cantidad grande. ¿Qué significa eso? Entonces, que si la economía no va bien, no va a haber más generación de empleo, sino pérdida de empleo. Y ahí la población latina, la población inmigrante en general, centroamericana, tiene menos posibilidad de conseguir empleo o pierde empleo, y eso le afecta para enviar remesas a sus familiares, a sus amistades del país de donde es esa persona. En el caso de El Salvador, enviar remesa para acá, ¿no? Entonces todo eso está como corriendo peligro, porque la política del gobierno de Estados Unidos de expulsión masiva de migrantes y una economía que no va bien, entonces genera desempleo. Entonces las remesas aquí, aunque han crecido hasta junio, no van a mantener el nivel de crecimiento que han tenido. De hecho, ya salió una información de un banco de Estados Unidos donde dice que en el segundo semestre de este año, ya pasó julio, pero no hay información pública, las remesas no van a seguir creciendo. Y tampoco las remesas es la solución al problema financiero o económico que tenemos en el país. Correcto, ayudan a la gente y como son dólares que entran al país, sirven para que se importe maquinaria, materia prima, etcétera. Son un oxígeno para la economía, pero son una fuente no segura. No es una fuente propia de generación de divisas. Pero el 24% de los hogares salvadoreños recibe remesa. De manera que si hay una disminución, eso se va a reflejar en una caída del consumo. Por el momento no hay caída, pero fíjate que volviendo a lo que yo te decía de la Unión, el reportaje, aunque en realidad han crecido hasta junio, puede ser que ese reportaje esté expresando que ya en julio comenzaron a verse afectadas, porque la gente señaló eso. O sea, entrevistaron a personas de plazas y mercados que dijeron aquí se está comprando menos que el año pasado. La gente está comprando menos, las ventas van mal. Y eso se debe a que las remesas están bajando. Puede ser que en julio ya se haya visto un bajón, pero no hay información pública. De todas maneras, las tendencias no son buenas por la política de Estados Unidos. Finalicemos este espacio, César,
hablando de otro tema también importante, es un tema económico. Recientemente se supo que la Asamblea Legislativa aprobó la eliminación de impuestos para inversiones de más de 2.000 millones de dólares. ¿Es cierto que con esa medida se beneficiará económicamente a todo el país o realmente es solamente un sector el que sale beneficiado? Yo creo que eso no va a tener ningún impacto. No van a llegar inversiones de 2.000 millones de dólares. Y lo voy a explicar por lo siguiente. Cuando se habla de inversión extranjera, porque esta es una ley para aplicárselo a las personas que vengan a invertir aquí, cuando se habla de inversión extranjera se hace referencia a un empresario de otro país que viene aquí y monta un negocio, monta una empresa, o que viene y compra una empresa. Son dos formas de invertir. Es decir, digamos, yo soy un salvadoreño, empresario, y yo voy a Honduras. Y en Honduras invierto y creo una industria. O voy a Honduras y compro una industria de un hondureño, de un empresario hondureño. Son dos formas de inversión. En el caso que acabo de decir es una inversión del Salvador hacia Honduras. En el otro caso sería hacia El Salvador. Entonces, aquí no va a venir ningún empresario a invertir por 2.000 millones de dólares en la economía, porque la economía salvadoreña es muy chiquita. Ese es un nivel de inversión demasiado alto. Si aquí se monta una industria, por ejemplo, que haga calzado y la inversión es de 2.000 millones de dólares, quiebra en una semana, porque la cantidad de productos que va a generar con esa inversión es demasiado grande y no hay capacidad de consumo interno para eso. Tampoco puede venir a comprar empresa valorada en 2.000 millones de dólares, porque en El Salvador no hay ninguna empresa que valga 2.000 millones de dólares, ni una sola. Te voy a poner entonces el dato sobre lo que acabo de decir, lo segundo. El hombre más rico de aquí, o la familia más rica, es la familia Criet. Ellos tienen activos por 7.000 y pico de millones de dólares. Activo es el valor de una empresa, de la máquina, de la materia prima, de la tierra, de todo lo que tiene. Pero hay que restarle a eso lo que la empresa debe. Entonces digamos que una empresa tiene un activo de 500 millones, pero debe 300. Entonces la diferencia, 500 menos 300 son 200. A eso se le llama capital o patrimonio. Entonces un empresario que haga una inversión de 2.000 millones de dólares aquí, que compre una empresa de 2.000 millones, pero el patrimonio, no el valor, no el activo, sino el patrimonio, no va a pagar impuestos. Ni sobre la renta, sobre la ganancia, ni al municipio, ni aranceles, nada. Pero resulta que nadie tiene una empresa de ese tipo. Esos 7.000 y pico de millones de la familia Crete están repartidos en más de 30 empresas. Aeroman, Dollar City, etc. No hay, y además ese patrimonio no es de 7.200 millones, 7.000 y pico, sino que hay que restarle el pasivo, y ellos tienen un capital posiblemente de 2.000 y pico de millones. De manera que, y estoy hablando del más rico, entonces, ¿quién le va a vender a un empresario extranjero una empresa de 2.000 millones si aquí ninguna empresa vale eso? Te voy a poner un ejemplo de Calleja. Calleja compró en Colombia una cadena de supermercados del Grupo Éxito. Pasaron de manos de empresarios de otro país, colombiano, no sé, a manos de Calleja. A Colombia eso no le genera ningún beneficio. Sencillamente un supermercado, una cadena de supermercados que era de tal persona, ahora es de otra persona. Eso no genera empleo, no genera nada. Pero resulta que la Comisión Económica para América Latina y el Caribe dijo que esa es la inversión, una de las 20 inversiones más grandes que se han hecho en América Latina, en la historia de América Latina. O sea, invertir 1.000 millones de dólares en Colombia para comprar una empresa es una cosa enorme. Y Colombia es un país que es 11 veces El Salvador en términos económicos. El tamaño de la economía colombiana es enorme. Y la inversión de Calleja de 1.000 millones alarmó a la CEPAL, al extremo de decir que es una de las cosas más, de las inversiones más grandes que se han hecho. Y no llegó a 2.000 millones, sino a 1.000. Entonces, en este país no tiene ninguna posibilidad de una inversión de ese tipo. La inversión extranjera en El Salvador nunca ha llegado a 2.000 millones. Y cuando te digo inversión, es de muchas empresas, no de una. Por ejemplo, el año pasado fueron 640 millones. Pero no es que vino una empresa para invertir 640 millones, sino que muchas empresas invierten, una invierte 20, otra 30, otra llegó y compró acciones de otra, repartido en total 640.
¿cómo va a venir una a invertir 2.000? Entonces esa ley no va a conducir a nada. Sencillamente no habrá incremento de la inversión extranjera por la ley. No va a beneficiar a nada. Queríamos traer a cuenta este tema porque también cuando te venden la idea que es una acción que se hace con la finalidad de beneficiar económicamente al país, a todo el país, como lo han dicho, luego te queda la incertidumbre de dónde o por dónde va a venir ese beneficio para la gente que estamos acá en el país, ¿no? Entonces, explicado como tú lo dices, te das cuenta que al final son como otras leyes, que al que beneficia es al externo que viene de fuera a montar acá. Pero en este caso no va a llegar ninguno, porque no hay cómo comprar una empresa de 2.000 millones, ni hay cómo montar una empresa de 2.000 millones en una economía tan chiquita. Por las razones que ya... El año de mayor inversión extranjera en este país fue el 2007 y fue de 1.400 y pico de millones. Y no fue que vino una empresa a invertir 1.400. En la historia de El Salvador nunca habían entrado 1.400 millones. Pero fue que entraron muchas a comprar los bancos. Fue cuando vendieron los bancos, las AFP y las empresas de seguro. Y empresarios extranjeros, hondureños, de Estados Unidos, de Colombia, creo que panameños, ingleses, compraron una cantidad de bancos aquí, más de 10, 2 AFP, y eso llegó a 1.400 millones. Imagínate una sola de 2.000 millones, es imposible. Bueno, vamos a darle seguimiento al tema más adelante. Por ahora vamos a dejarlo hasta acá, César. Gracias siempre por estar dispuesto a hablar y explicar esos temas que otros medios de comunicación no quieren abordar. Antes de despedirnos, quiero invitarle a ustedes, amigos y amigas, a que se suscriban a nuestro canal de YouTube, Asociación Equipo Maíz, donde pueden escuchar este y otros programas, dejarnos sus comentarios o sus preguntas. Soy Edgar Rosales, esto fue Vamos al Grano, la realidad sin tanta vuelta. Que tengan feliz día. Vamos al Grano, una producción de Equipo Maíz. Les invitamos a que escuchen nuestro próximo programa. Este programa fue realizado con el apoyo financiero de PAN para el Mundo. Las opiniones vertidas en este programa son de exclusiva responsabilidad de la persona que los emite.